Víctor, ante el Parlamento Europeo, bueno, fueron expuestas estas alertas sobre las reservas de gas del continente. Se habla de una deficiencia, escuchemos bien, para Europa de unos 30.000 millones de metros cúbicos de gas pues en sus depósitos, pero para el año 2023. Ursula von der Leyen apuntó prácticamente, pudiéramos decir en su discurso, al presidente Putin y su posible decisión de pues reducir a cero el suministro gasífero para Europa. Pero te pregunto, Víctor, y con tu visión desde Rusia, ¿está dejando Europa quizás de mirar sus propios errores en sus políticas, si es que los hay, no, hacia Rusia, que le han llevado de alguna u otra forma a esta situación? Sí, gracias por su pregunta. Y con respecto a declaraciones de personas como Ursula von der Leyen, realmente estas palabras resulta que tienen poco valor. Primero, porque Rusia siempre ha sido un suministrador de gas seguro para la Unión Europea. Además, los suministros rusos eran muy baratos y de hecho la competitividad productiva de la Unión Europea y la eficiencia del modelo económico de la Unión Europea, una de las grandes bases de esta eficiencia, de este milagro económico de algunos países, como por ejemplo el de Alemania, eran suministros baratos y seguros del gas ruso. Ahora, la señora Ursula von der Leyen inventa posibles cortes por parte de Rusia, unos cortes que nunca se produjeron por parte de Rusia, sino que lo promovían desde la Unión Europea, la presunta politización por Rusia de sus suministros. Además, yo creo que la señora Ursula von der Leyen y otras personas ahí en la Unión Europea que ocupan cargos importantes, que mejor estas personas planteen otra pregunta. ¿Quién hizo volar las infraestructuras clave para que gas ruso llegue al viejo continente? ¿Quién hizo explotar los gasoductos afectando realmente los suministros de gas ruso rumbo al viejo continente? Entonces, este es el principal y gran problema, y no lo que inventa la señora Ursula von der Leyen sobre presunto cierre de grifo por parte del señor Putin. El grifo ya lo cerraron los anglosajones, tal como denunció el propio presidente Putin en nuestros servicios de seguridad. Anglosajones hicieron cerrar el grifo explotando los gasoductos. Así que sería más pertinente que la señora Ursula von der Leyen se preocupe por estas cuestiones. Pero obviamente es un tema tabú entre los burócratas y los medios de la Unión Europea. Voy nuevamente con Víctor. Fíjate, Víctor, que llama la atención y te quiero consultar sobre esto, que para lograr que para este invierno, el de 2022, los depósitos de gas europeos estén al 95% de la capacidad, se tuvieron que duplicar las importaciones de gas natural licuado, escuchen bien, estadounidense, de 22.000 millones de metros cúbicos, ¿no?, de gas el año pasado, a unos 48.000 millones durante este 2022, además de la reducción del consumo, claro está. Pero aquí, Víctor, se ve quién está siendo el mayor beneficiado del conflicto y la crisis energética europea, y quizás a quién le interesa de alguna u otra forma que siga este conflicto para beneficiarse en su venta de gas natural licuado. Sí, yo coincidiría en que aquí se ve claramente quién es el mayor interesado y quién es el mayor beneficiado de toda esa situación, y sobre todo de la ruptura energética entre Rusia y la Unión Europea. Y vuelvo a repetir que incluso llegaron a hacer explotar las tuberías que llevaban gas ruso a través de gasoductos Nord Stream 1 y 2 a la Unión Europea. Hay que decir que fue Estados Unidos el principal opositor de estos gasoductos durante los últimos años. De hecho, Estados Unidos ya hace algunos años impuso sanciones contra todas las empresas constructoras, incluso europeas, de estos gasoductos. Respecto al negocio de Estados Unidos, hay que decir que no es lo que nosotros lo decimos desde Rusia. Los propios medios occidentales califican las ventas norteamericanas de su gas licuado al viejo continente como negociazo. Lo dicen medios occidentales. Y entonces yo creo que aquí es obvio quién es el mayor beneficiado, pero además me parece importante, para poner punto final en mi respuesta, resaltar un punto interesante, porque además hay que entender que estos suministros de gas licuado norteamericano al viejo continente, esa logística, es decir, el uso de esos buques
buques, esa travesía que hacen supone además un enorme daño ecológico, porque eso necesitan estos barcos consumir combustible, es un desastre ecológico, como también provocó un desastre climático, estos fugas de gas de los gasoductos explotados. De hecho, ustedes saben que acaba de celebrarse la cumbre del clima de la ONU, sí, y ahí nadie se pronunció al respecto. Para poner punto final, el mayor beneficiado es Estados Unidos y además es interesante el silencio internacional sobre el enorme daño ecológico y climático de esa ruptura y de esos atentados. Víctor, fíjate, la Agencia Internacional de Energía advirtió que efectivamente Europa corre el riesgo de no conseguir suficiente gas para el próximo año. Uno, si Rusia cierra los grifos, así lo dijeron textualmente, pero también un punto que incluyeron en este sentido, un factor, es si la recuperación económica de China no incrementa la demanda del gigante asiático, que se llevaría buena parte del gas natural licuado disponible. ¿Tiene esto sentido, Víctor, cuando se observa precisamente la política de Occidente, no solo hacia Rusia, sino hacia China? ¿Qué detona esto? ¿Sabe? Me parece que la Unión Europea, en cualquier caso, creo yo que va a encontrar la salida de la situación en caso de que se dé la escasez de sus reservas de gas, porque ya es sabido que incluso la Unión Europea, ante los problemas con los suministros desde Rusia, unos problemas creados por la Unión Europea, aquí también un hecho que también hay que subrayarlo, porque tal y como ustedes saben, congelaron, entre comillas, reservas internacionales rusas en bancos occidentales por valor de más de 300.000 millones de dólares. Una buena parte de este dinero robado a Rusia son pagos a Rusia por los suministros de su gas, para que se entienda cuando la Unión Europea habla sobre algunos incumplimientos por parte de Rusia. Ahora, yo digo que me parece que la Unión Europea va a encontrar la salida de esa situación. ¿Por qué? Porque cuando surgieron esos problemas con Rusia, sin problemas empezaron a acapararse de los suministros de gas licuado destinados tradicionalmente a otras regiones, como por ejemplo los de Asia. De hecho, estas jugadas políticas y jugadas energéticas de la Unión Europea incluso provocaron riesgo de escasez de gas, o mejor dicho, riesgo de seguridad energética en Asia. Así que ellos van a pagarlo, siempre van a ofrecer un precio mejor que otros y obviamente a expensas de su ciudadanía. Pero a la ciudadanía comunitaria resulta que ya durante bastante tiempo nadie pregunta su opinión. Así que van a comprar, van a pagar mucho, porque quienes toman las decisiones, ellos no sufren las consecuencias. Y para la población hay brutales medidas de represión. ¿Crees que un posible acuerdo a futuro pueda verse entre Europa y Rusia para cambiar un poco digamos, el curso de esta crisis o no? Sabe, yo le voy a responder muy brevemente. En Rusia, y yo creo que cada persona sensata quiere la paz, pero quienes ahora mismo están gobernando, o las llamadas élites de la Unión Europea de Estados Unidos, ellos no quieren la paz y todas sus acciones demuestran que están listos para llevar al mundo a un desastre. Ojalá no se dé, pero desgraciadamente no puedo mostrarme optimista. Bueno, allí seguiremos el curso de los acontecimientos. Les quiero agradecer enormemente a ti, Víctor, y también a ti, Isaac, por acompañarnos en este análisis especial el día de hoy. Hasta una próxima oportunidad. Así es. Gracias.